Y ya tenemos aquí en la línea a Lizzy, también con una vivencia sobrenatural. ¿Cómo estás, Lizzy? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya listos nosotros aquí para escucharte. Ah, qué bien. Ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de contar un relato, pero no me podía comunicar. Qué pues bueno que esta noche estamos juntos. Así es. ¿Qué nos vas a platicar? Les quiero platicar de algo que me pasó a mí cuando yo tenía como aproximadamente 8 años. Ajá. Ahorita yo tengo 30 años. Un día estaba jugando en un columpio que mi tío nos hizo en el patio. Y cuando me estaba meciendo en el columpio, me caí. Entonces me golpeé la cabeza. Sí. Pero no me desmayé, solo me golpeé. Y me levanté y me fui para dentro de mi casa. Y mi mamá me cuenta que cuando yo entré a la casa, que solo me miró y como que quise jalar aire y me desmayé. Entonces, cuando ya estaba desmayada, mi mamá me estaba tratando como de reanimar. Y ella dice que ya no tenía pulso y no me escuchaba el corazón. Mi mamá es enfermera. Sí. Entonces, a todo esto mi mamá se espantó mucho y salió corriendo a pedir ayuda. Y entonces una vecina vino y le dijo que me diera una nalgada con la mano mojada así muy fuerte para que reaccionara. Mi papá lo hizo, pero no reaccionaba, y entonces la vecina le dijo que ya no había nada que hacer porque ya no tenía pulso y no me latía el corazón ni nada. Supuestamente estaba muerta. A todo esto, cuando ellos me cuentan eso, yo no me recuerdo de nada de esto que les estoy diciendo. Esto me lo contó mi mamá. Pero yo le cuento a mi mamá que en el tiempo que yo estaba desmayada, yo llegué en un lugar como muy bonito y donde había como muchos animales, pero no miraba gente, no había más personas ni nada. Sí. Entonces yo empecé a caminar, pero yo escuchaba a mi mamá que me gritaba, Liz, me gritaba. Pero yo no la miraba, yo volteaba a todos lados y no la podía ver, pero la podía escuchar. Sí. Entonces de repente yo me fui para un camino, estaba como un camino que se dividía, y yo me fui por un lado, y en este camino de repente escuché una voz de un hombre como muy fuerte que me dijo, ¿qué haces aquí? Entonces yo pues me quedé como espantada porque pues no sabía qué hacer. Entonces recuerdo que me dijo, regrésate. Esa voz me dijo, regrésate, pero yo no miraba a nadie tampoco cuando escuché esa voz de hombre. No lo veía, pero escuchaba que me decía, regrésate. Tú no tienes que estar aquí, me decía. Uh-huh. Y entonces yo le decía, ¿para dónde tengo que ir? Me decía, regrésate, todavía no es hora que estés aquí, me decía. Entonces yo me recuerdo que me regresé por ese camino que venía. Y en eso miré a como muchas personas que estaban como reunidas en un lugar. Entonces yo me fui caminando hacia esas personas. Sí. Y entonces en ese tiempo fue cuando yo desperté. Y ya estaba pues obviamente mis papás estaban ahí, mis hermanos y la vecina que les estaba ayudando. Y entonces yo pues al momento como que, digamos que cuando eso pasó, yo no quise no quería contarle a nadie porque estaba como pensando que tal vez me van a decir que estoy loca. Uh-huh. Entonces nunca lo comenté, eso me lo quedé yo. Y después pasó el tiempo, pasaron como exactamente 3 años y estaba en la casa de mi hermana. Y entonces solamente estaba sentada en una silla, estábamos viendo la tele, me recuerdo que mi cuñado estaba sentado al lado de mí. Y de repente me agarró el brazo y cuando me soltó dice que me caí y me fui para enfrente, como que solamente me desmayé así de la nada. Sí. Y otra vez volví a tener como quien dice ese sueño, la misma situación, exactamente igual. Lo mismo, escuchaba a mi mamá que me gritaba, pero no la miraba. Y esa persona que me decía, tú no tienes que estar aquí, vete, me decía, regrésate. A todo esto ya me habían dado por muerta la segunda vez. Ya estaba un doctor ahí cuando yo desperté. Mi mamá me cuenta que ellos salieron corriendo y afortunadamente nosotros donde vivía un doctor como unas cuantas casas al lado de nosotros. Sí. Entonces el doctor había venido y él ya había dado pues por hecho que estaba muerta porque no tenía pulso, no nada, o sea, ya no respiraba ni nada. Qué barbaridad. Me habían echado agua fría, me habían vuelto ahora sí que a nalguear como la primera vez y todo, y nada funcionaba. Entonces dice mi mamá que cuando mi mamá estaba llorando encima de mi cuerpo, porque ya le habían dicho que estaba muerta, y ella quizás recargó sus manos o no sé cómo estuvo, se recargó muy fuerte en la boca de mi estómago y dice que yo jalé aire y fue cuando yo reaccioné. Sí. Entonces a todo esto pues mi mamá obvio se preocupó y todo eso y dijo pues qué raro porque es la segunda vez que te pasa esto. Sí.
Y pues sí, ¿no? O sea, ya la segunda vez pues ya me habían dado por muerta básicamente. ¿Pero tú estabas enferma de algo? No, para eso era lo que te quería comentar. Ellos me llevaron a hacerme estudios en mi cabeza, estudios de sangre, muchas cosas del corazón y no sé qué, porque quizás, pues sí, tal vez sí tenía una enfermedad o algo que me estuviera causando eso, pero el doctor decía que no tengo nada, que estoy bien, no pasa nada. Todos los estudios salieron normal, entonces nadie se explica por qué me pasó eso. Sí. Entonces, ese tiempo pasó, yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo tengo casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Cuando yo tenía como 2 años que llegué aquí a Los Ángeles, me volvió a ocurrir la misma situación en la escuela. Y lo mismo así, me desmayé y todo eso. Y igual aquí me hicieron estudios de todo y tampoco me salió que tenía nada. Pero lo más raro de todo esto es que las 3 veces que me pasó eso, tuve ese mismo como sueño, digamos. Porque para mí era como si estaba dormida. Sí. Entonces, pues no, o sea, es como que algo muy raro y ya pues ya cuando yo estaba aquí y esta vez que me pasó la última vez, yo le comenté a mi familia todo eso y pues sí, es algo como que increíble, pero algo muy raro que realmente hasta ahorita no encuentro cuál es la explicación a eso. ¿No has podido hilvanar si es algún alimento, algo que te lleve a esta condición? No, fíjate que, como te vuelvo a repetir, ya me han hecho muchos estudios, me dijeron que tal vez sí podía ser como, pues sí, algo que me estaba ocasionando eso, no sé, algo de la cabeza, me hicieron estudios, me hicieron, sí, de todo me hicieron estudios, hasta del hígado, de los riñones y cuantas cosas tú quieras y no me encontraron nada. Y ahorita yo te estoy hablando que la última vez que eso pasó fue hace aproximadamente 16, 17 años casi. Wow, ya tiene pasó. rato. Y de ahí para acá no ha vuelto a pasar, pero esas 3 veces que me pasó, la verdad fue algo como que sí, increíble y algo como muy raro. Sí. Y otra cosa que también me pasó cuando ya vivía en Los Ángeles, sí, y es que después de ese tiempo, cuando ya me había pasado la 3ª vez, pasaron unos años y una de mis tías estaba muy enferma en México. Entonces, pues yo un día me fui a la escuela tranquila, como si nada, como todos los días. Yo viajaba en el autobús para ir a la escuela y cuando yo venía de regreso se subió una mujer con las mismas características de mi tía, así idéntica a mi tía, que incluso me hizo como que hasta volteé a verla porque pues sí, o sea, la vi que pasó y haz de cuenta que era mi tía. Sí. Entonces cuando yo me volteé a verla, la señora ya no estaba. Entonces fue como que, uy, ¿qué pasó? Yo la acabo de ver que se subió. Sí, pero sí fue como algo muy raro. Sí, fue muy raro, pero cuando yo llegué a la casa, mi mamá estaba llorando que mi tía había fallecido en la mañana de ese día cuando yo estaba en la escuela. Entonces yo no tenía idea que ella había muerto. Entonces eso sí fue como que, uy, me dio como, hasta ahorita que te estoy contando me dio como escalofrío porque... Pues sí, o sea, fue algo como que muy extraño y o sea, todo este tiempo me han pasado muchas cosas así como raras y me ha tocado ver ya varias personas de mi familia, verlas cuando han muerto, o sea, que yo no sé que están muertos todavía, pero yo me ha tocado verlos. ¿Se te presentan? Entonces, entonces es como eso que dicen que a veces cuando se vienen a despedir y así cosas. Sí. Pero realmente es como que algo que me da miedo, como que no quisiera que me pasara, la verdad, porque me da mucho miedo. Cuando murió mi abuela materna, ella murió en la madrugada y pues obviamente ellos no nos avisaron hasta el siguiente día, pero ese día en la madrugada, cuando yo estaba dormida, como que algo me despertó y me recuerdo que estaba acostada yo y abrí los ojos y me quedé mirando así, pues como entre la oscuridad me quedé viendo. Y miré a mi abuela parada en los pies de mi cama. Entonces eso fue como que también me paré con mucho miedo y me fui con mi mamá y le dije a mi mamá, o sea, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que estaba soñando, le dije, pero yo estaba consciente que no estaba soñando porque ya me había despertado. Entonces le dije, yo creo que soñé a mi abuela, le dije, porque las miré en los pies de mi cama y mi mamá solo se quedó así como, me dijo, sí, tal vez estaba soñando. Y entonces a la mañana siguiente nos avisaron que mi abuela había fallecido la noche anterior. Entonces sí es como que algo muy raro y esas cosas son como que me dan mucho miedo. Oye, ¿siempre te pasa o de vez en cuando? Me refiero a cuando ha habido decesos en la familia o conocidos, ¿siempre te pasa que se te presentan o una que otra vez?
No, la mayoría de las veces solamente de 2 de mis primos, de ellos no a ellos no los miré cuando murieron. Sí. Y ellos también murieron en México y no los vi a ellos. Ajá. Pero todos los demás de mis familiares que se han muerto en México, Sí. la mayoría los he mirado. Y como te digo, es como que antes que yo sé que se murieron. Sí. Entonces por eso es como que algo raro, porque quizás si dijeras como, oh, tal vez ya sé que se murieron, tal vez tengo como que esa idea o estoy pensando en eso o algo, pero no, es como que antes que yo me entere que ellos murieron. Tal vez ya la tercera ocasión que te ocurrió esto, pudiste tener un poquito más de conciencia y te recibieron algunas personas. ¿No reconociste a nadie? No era nadie conocido. ¿Su apariencia cómo era? Pues eran personas normales. Personas normales. Simplemente creo que lo único que sí me llamó la atención un poco fue que eran como personas que estaban como si fuera como que todos se conocían y eran como muy amigables entre ellos, se miraban contentos, se miraban muy, pues sí, o sea, como que entre todos hablaban y así cosas como que, ¿cómo decirte? Como un poco diferente de lo que se ve en la realidad, porque pues sí, a veces dices como, puedes saber cuando una persona viene con otra, pero tal vez, aunque haya más personas, tal vez no vienen juntos y no se hablan. Sí. Entonces, y eso fue como que algo de las cosas un poco raras que yo pude notar. Como cuando llegas a un grupo que dices, ay, se ve que este grupo está bien unido, ¿no? O a una familia. Ajá, ándale, ajá. Ahora, entonces es importante, te digo, ¿por qué razón? Porque así como tú los viste a todos con cara de satisfacción, todos contentos, ¿no? Sí. Uh-huh. Como que era un lugar agradable, de acuerdo a lo que tú nos describiste. Sí, exactamente. ¿No recuerdas si se sentía frío, si hacía calor? ¿No recuerdas nada de eso? Era un clima muy a gusto, no era ni frío ni caliente, era como uno de esos días de verano así rico que sales y está templado, no está ni frío ni caliente, pero un clima muy agradable. Sí. Y pues como te digo, lo único es eso, que se miraba así como mucho pasto verde para donde quiera que volteabas. ¿Sol? Era una cosa muy bonita. ¿Había sol? Sol agradable, sí. Ahora, en tu persona, ¿tú cómo te sentías en ese momento? ¿Te sentías apacible? ¿Te sentías estresada? ¿Pensabas en la gente que te ama y te quiere aquí en este planeta Tierra? ¿O no pensabas en nada más que...? Dime. Era un poco angustiante, yo me sentí un poco angustiada por mi mamá, porque yo la escuchaba que ella me gritaba como con desesperación. Sí. Y era como que eso que no me dejaba como estar bien, porque yo sentía como una necesidad de verla y saber que ella estaba bien. Sí. Pero porque yo no la podía ver, entonces nada más escuchaba su voz como desesperada gritándome que regresara. Y pues yo era como un poco desesperante, porque yo volteaba para todos lados y no la veía, entonces era como que sí, era un poco angustiante para mí. Ok. Ahora te voy a hacer una pregunta que es, digamos, colateral. Cuando tú has visto personas que pierden a algún familiar y están inconsolables, ¿no se te ocurre decirles esta experiencia que tuviste? Sabes que no, realmente nunca me he atrevido a contárselo como a más personas, aparte de mi familia, obviamente, porque una vez se lo comenté a una amiga y esa amiga me tomó como, ay, sí, whatever, me estás bromeando. Entonces yo le dije, no, en serio, y le conté así lo que les relaté a ustedes. Sí. Y ella solo se rió de mí y me dijo, ¿en serio? Me dijo, ¿tú estás loca o ya estás viendo cosas? Y le dije, no, en verdad eso me pasó cuando era niña. Dijo, tal vez fue como de esas cosas que los niños inventan cuando son chicos y toda la gente se lo cree. Entonces como que de ahí me agarró como eso de que no, mejor no decirlo. Y siempre me he quedado como que con eso, o sea, nunca lo había comentado con nadie más que con mi familia. Pero cuando regresaste, ¿platicaste con tu mamá y le dijiste que la oías? Sí, yo le conté a mi mamá eso. Y ella, cuando yo desperté, mi mamá, la segunda vez mi mamá no estaba ahí cuando desperté. Sí. Ella estaba afuera y ella me cuenta que ella iba corriendo a buscar al doctor. Y de repente dice, es como si me hubieran como clavado los pies en la tierra y ya no me pude mover, me quedé paralizada en un lugar y ya no me pude mover de ahí. Entonces ella dice que estaba gritando y salieron mis primas que vivían ahí al lado también
Ajá. y fue que les dijo a ellas que fueran a llamar al doctor. Pero ella no, y entonces cuando yo desperté, la que estaba ahí era mi hermana y mi cuñado. Sí. Y ellos me cuentan eso, que no, o sea, ella no reaccionaba ni nada, y entonces ya había llegado el doctor para esto, pero mi mamá seguía afuera, que no se podía mover. Sí. Entonces, incluso yo me acuerdo que cuando yo me desperté, lo primero que hice fue buscar a mi mamá. Sí. Y entonces mi hermana me decía, mi mamá está afuera, me decía, levántate, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y yo le decía, sí, mi mamá. Entonces salí corriendo y ya miré que mi mamá la venía abrazando ya mi otro cuñado. Sí. Ya venía abrazándola para meterla, y le decía, ya está bien, venga a ver que ya está bien. Entonces ya fue como que ya un poco me calmé, y ya cuando la vi a ella, obviamente, pero cuando yo estaba en ese como sueño, pues sí estaba angustiada, porque nomás escuchaba que ella estaba desesperada gritándome, pero no la veía. Oye, una pregunta. Si tu mamá no te hubiera estado gritando, si no hubiera llorado desesperada, bueno, vamos a especular, ¿no? Y sobre todo que lo hagas tú. ¿Crees que te podrías haber quedado allá? ¿Te hubiera gustado? Pues fíjate que me hubiera gustado, pues sí, porque era un lugar bonito, como te digo, una sensación agradable, ¿Sí? Y más porque, como te digo, se miraba como que la gente era muy, muy amable, muy así sí, platicaban entre ellos y todo. Sí, sí. Entonces era como un ambiente agradable. Sí. Entonces yo pienso que quizás si yo no hubiera escuchado a mi mamá, quizás hubiera seguido caminando ese camino que te digo que yo tomé, porque en el lugar donde yo estaba como un árbol grandísimo. Sí. Me acuerdo que daba una sombra fabulosa. Sí. Y estaba ahí un camino que se hacían dos caminos ahí. Entonces yo me fui por un camino, y fue cuando escuché esa voz del hombre que te digo, que me decía, ¿qué haces aquí? Tú no tienes que estar aquí, me decía. Regrésate. ¿Te lo dijo Todavía molesto? no tienes que estar aquí. ¿Te lo dijo molesto? ¿Te lo dijo molesto? No molesto, pero sí era como una voz firme, como una voz fuerte. Sí. Y entonces eso fue como que lo que un poco me espantó cuando escuché esa voz, porque yo estaba como confundida, como ¿por qué no puedo ir aquí o no puedo estar aquí? ¿Dónde estoy? O sea, era como un poco confuso en mi cabeza. Y yo trataba como de hablar, pero no podía hablar en ese sueño. Era como de explicarte, como algo mental, que yo escuchaba como en mi mente que me hablaba esa persona. Sí. Entonces, pero no miraba a nadie tampoco, o sea, nunca miré a un hombre ni nada, pero sí escuchaba su voz que me decía, regrésate, tú no tienes que estar aquí. Eso es. Entonces sí, fue como que algo muy, muy impresionante, la verdad, y como te digo, si hubiera sido tal vez una vez, lo hubiera dado como que... un sueño. Sí, exacto. Una alucinación tal vez. Y créeme que hablar de esto con gente que ha tenido pérdidas les ayuda a tranquilizarse. Les ayuda a entender que la muerte no es tan horrorosa como a veces nosotros la podemos ver. Te agradecemos mucho este testimonio, y pues más adelante lo seguiremos comentando, si te parece bien. No, pues sí, pues muchas gracias que me llamaron, y pues a ver si otro día volvemos a platicar, porque tengo otros cuantos relatos ahí de otras cosas que me pasaron. Bien, claro que sí. Claro, es un compromiso. Pero muchísimas gracias, Liz. No, pues gracias a ustedes que me llamaron, y pues saludos a todos los del chat. Yo siempre estoy leyendo todo lo que están escribiendo, pero nunca saludo porque siempre estoy ocupada en el trabajo. Bien. Pero siempre estoy ahí al pendiente de todo lo que hacen, y pues me da mucho gusto que me hayan llamado. Perfecto, pues que descanses, que pases muy buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.